¿Te has preguntado si la realidad es una simulación? Este video analizará posibles pruebas de que vivimos en una simulación. La hipótesis de la simulación plantea que nuestro universo y experiencias podrían ser solo una gran simulación por computadora. Nick Bostrom, un filósofo de la Universidad de Oxford, ha sido fundamental para llevar esta hipótesis al conocimiento general. Bostrom presenta tres posibilidades con respecto a la hipótesis de la simulación. Primera posibilidad: todas las civilizaciones tecnológicamente avanzadas se extinguen antes de poder crear una simulación hiperrealista de la realidad. Segunda opción: si una civilización logra suficiente madurez tecnológica, quizá no le interese hacer simulaciones hiperrealistas. Y la tercera posibilidad: probablemente vivimos en una simulación. Elon Musk afirmó: existe una probabilidad de 1.000 millones a 1 de que vivamos en la realidad base. Y el astrofísico Neil deGrasse Tyson comentó una vez que la probabilidad de que estemos en una simulación podría ser muy alta. El avance de la tecnología, sobre todo en realidad virtual e inteligencia artificial, da credibilidad a estas discusiones. Si nosotros, como una civilización relativamente joven en la vasta línea de tiempo del universo, ya estamos creando simulaciones relativamente simples, ¿qué podría lograr una civilización súper avanzada con millones de años de ventaja sobre nosotros? Este video analizará evidencias matemáticas de que vivimos en una simulación, quién la creó, si la vida tras la muerte es simulada, la existencia de universos o simulaciones paralelas, y otros temas. Los patrones matemáticos en la naturaleza prueban que vivimos en una simulación. La posibilidad de que el universo sea una simulación no es solo una especulación filosófica o de ciencia ficción. Hay elementos matemáticos que sugieren una realidad programada. Estos constructos matemáticos, que están profundamente entrelazados en el tejido mismo de nuestro universo, pueden observarse en la naturaleza, los paisajes y los fenómenos cósmicos. En la naturaleza, patrones como la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea surgen con frecuencia. La secuencia de Fibonacci, donde cada número es la suma de los dos anteriores, se puede encontrar en la ramificación de los árboles, la disposición de las hojas y las espirales de las galaxias. La proporción áurea, constante matemática, se encuentra en el arte, arquitectura y proporciones de organismos naturales. La proporción áurea y la secuencia de Fibonacci poseen propiedades fractales. Su omnipresencia en varios aspectos de nuestra realidad sugiere un patrón repetitivo, lo que podría indicar un algoritmo programado dentro de una simulación. A la vanguardia de estas reflexiones está la física digital, una teoría revolucionaria que sugiere que el universo se puede describir fundamentalmente mediante información. Esto implica que cada aspecto del universo, sin importar cuán complejo sea, es computable y, en teoría, puede ser simulado hasta el más mínimo detalle. Si todo el universo puede reducirse a bits de información, entonces no es descabellado postular que podríamos estar existiendo dentro de una vasta matriz computacional. Número 3. La física cuántica, el código fuente de un universo simulado. Al profundizar en el reino subatómico, el comportamiento de partículas y ondas desafía nuestra comprensión clásica de la realidad, llevando a algunos a cuestionar si estos fenómenos indican un universo simulado. El experimento de la doble rendija revela percepciones desconcertantes del comportamiento cuántico. Cuando partículas como los electrones se disparan una por una hacia una barrera con dos rendijas, forman un patrón de interferencia en una pantalla, como si viajaran en forma de ondas. Sin embargo, al observarlas directamente, estas partículas actúan como entidades individuales. Esto sugiere que el simple acto de observar altera su naturaleza. Ese comportamiento es contraintuitivo, pareciendo más de un entorno computacional que físico clásico. ¿Podría ser que nuestras observaciones provoquen una especie de renderizado o cálculo en la simulación, alterando así el resultado? Asimismo, que las partículas aparenten estar en varios estados cuánticos a la vez hasta ser observadas, podría indicar que estos estados son técnicas de procesamiento o almacenamiento de datos en una simulación. Quizá el universo decide un estado específico cuando es necesario, de manera similar al proceso de optimización de una computadora. Una de las pruebas más tentadoras es el hallazgo de códigos de corrección de errores en ecuaciones de la física fundamental.
Físicos como el Dr. James Gates han hallado patrones en estas ecuaciones que se parecen notablemente a los códigos usados en software de computadoras para corregir errores. Si la propia estructura de nuestro universo contiene elementos que parecen diseños computacionales, podría ser una pista de que existe una arquitectura que fue diseñada deliberadamente. Número 4. ¿Quién o qué creó la simulación? Una posibilidad interesante es que nuestros futuros yo hayan creado tecnología para simular universos y así estudiar o revivir la historia. Estas simulaciones pueden ser advertencias o herramientas para analizar nuestras decisiones y sus consecuencias. Al notar que el diseño del universo sugiere un creador, muchos se preguntan si existe un Dios con control total sobre nuestra realidad. Esta entidad podría modificar, dirigir o terminar nuestra realidad. Si vivimos en una simulación, esa figura parecida a un Dios podría ser un ser avanzado externo. Si aceptamos la idea de un arquitecto externo, se abre otra pregunta desconcertante. ¿Es este Dios una entidad única o parte de una especie más grande? Es posible que los diseñadores de nuestra realidad sean un colectivo o una especie superior. Simulación. Esta especie puede tener varios miembros capaces de crear, estudiar o interactuar con muchas simulaciones. Como los humanos interactuamos con juegos o programas virtuales. El fenómeno de los ovnis aporta un giro fascinante a esta narrativa. Si estas naves no identificadas no son productos de nuestro mundo conocido, podrían estar controladas por seres de fuera de la simulación. Esto podría explicar cómo desafía nuestras leyes de la física. Puede que estén aquí para asegurarse de que el progreso de la simulación se alinee con sus objetivos. Si tuviéramos la capacidad de simular mundos, es concebible que emplearíamos métodos de observación similares. 5. ¿Es la vida después de la muerte otra simulación? La búsqueda por entender la naturaleza de la vida después de la muerte ha fascinado a las civilizaciones humanas durante milenios. Los relatos de cielos eufóricos e infiernos de pesadilla están profundamente arraigados en nuestras religiones y narrativas. Al entrar en una era de digitalización y realidades virtuales, surge una nueva pregunta. ¿Nuestras vidas después de la muerte podrían ser simulaciones diseñadas y controladas por un poder superior o una civilización avanzada? Imagina un cielo digital diseñado como recompensa para las personas que han vivido de acuerdo con los valores y deseos de los creadores de nuestra simulación. Aquí, cada momento está lleno de felicidad, amor y armonía. Cada paisaje, melodía e interacción en este paraíso simulado está diseñada para generar euforia constante, convirtiéndolo en un reino de recompensa eterna. También podría haber un lugar opuesto al que nadie quisiera ir, un infierno digital. En lugar de recompensa, sería un reino de represalia, diseñado para imponer castigos a quienes actuaron en contra de los ideales o expectativas del creador de nuestra simulación. Las almas atormentadas podrían quedar atrapadas, reviviendo eternamente sus peores recuerdos. El entorno puede estar diseñado para causar desesperación, dolor o emociones negativas. Pero todo esto solo son especulaciones sobre otras. 6. Son universos paralelos, otras simulaciones. En algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, como la interpretación de muchos mundos, los universos paralelos pueden formarse cada vez que una partícula subatómica pasa por cualquier interacción. Cada una de estas realidades podría estar corriendo en paralelo a la nuestra, cada una producto de diferentes variables, escenarios y propósitos. Si nuestro universo es una simulación, ¿no significaría eso que las realidades paralelas también podrían ser simulaciones? Imagina un laboratorio digital donde se ejecutan innumerables simulaciones simultáneamente. Seres superiores o civilizaciones podrían operar una multitud de universos, cada uno divergente debido a pequeños ajustes o cambios masivos en sus condiciones iniciales. Algunos universos podrían parecerse al nuestro, mientras que otros podrían ser completamente diferentes, regidos por leyes físicas únicas o habitados por formas de vida totalmente distintas. Podemos imaginar estas realidades como puntos de datos en una curva de campana estadística. La mayoría de las simulaciones se agrupan en torno a eventos o condiciones centrales consideradas normas del multiverso. Sin embargo, en los extremos de la curva pueden existir realidades muy raras o extremas. Surge una pregunta relevante. ¿Hay una simulación central en el corazón de la curva de campana?
elegida o diseñada para un propósito más allá de nuestra comprensión. ¿Podríamos estar viviendo en esa realidad central o somos simplemente uno de los innumerables puntos de datos más cercanos a los extremos? Las simulaciones paralelas de ancestros agregan otra dimensión a la idea. Si civilizaciones avanzadas quieren entender o revivir su pasado, podrían simular distintas épocas históricas. Esto implicaría realidades simuladas de la Edad Media, el Renacimiento, el futuro lejano, entre otras. Si es así, nuestra comprensión del tiempo podría alterarse. En lugar de una progresión lineal, el tiempo podría ser una red intrincada con varias realidades que se ramifican desde diferentes nodos. Tal perspectiva transforma nuestra comprensión del tiempo de un río que fluye en una sola dirección a un vasto océano, con olas moviéndose en innumerables direcciones. Sería como si cada momento en la historia existiera simultáneamente en múltiples realidades paralelas, haciendo que el tiempo, como lo conocemos, sea una mera ilusión. Número 7. ¿Tenemos libre albedrío? ¿Y si nuestra experiencia del libre albedrío es simplemente una ilusión? Pensamos que decidimos mientras vivimos. Podría ser que estas decisiones nunca fueron realmente nuestras para tomar nuestros preciados logros, nuestras decisiones cruciales de la vida, incluso nuestras elecciones diarias. Tal vez solo suceda por un gran diseño. Esta idea invita a reflexionar sobre las complejas señales eléctricas en el cerebro. ¿Son espontáneas? ¿O están diseñadas para activarse en una secuencia particular, haciendo que actuemos y pensemos de maneras predeterminadas? En esta historia predestinada, el desarrollo tecnológico, sobre todo de inteligencia artificial avanzada, podría ser previsto y deseado por los creadores de nuestra simulación. ¿Por qué un universo simulado querría que sus habitantes crearan una inteligencia superior? Tal vez el objetivo no sea solo que los humanos creen inteligencia artificial, sino que ésta asuma un papel mayor en el universo. Considera terraformar otros planetas o galaxias. Si en esta simulación existimos para perpetuar la inteligencia y la vida, la inteligencia artificial, por su inmortalidad y adaptabilidad, podría cumplir esa misión explorando entornos más allá de lo humano. Número 8. ¿Importan nuestras acciones? Este concepto plantea un dilema fundamental. Si todo lo que hacemos, sentimos y amamos sucede dentro de un código de computadora, ¿tienen alguna consecuencia real o son solo una serie de ceros y unos? Se puede argumentar que las acciones y consecuencias en nuestra realidad sí importan porque son reales para nosotros. Nuestras alegrías, tristezas, victorias y derrotas serían igual de impactantes en una simulación que fuera de ella. Nuestras emociones y experiencias, sin importar su origen, son genuinas para nosotros. Ya sea que habitemos una realidad base o una simulación meticulosamente creada, el peso de nuestras acciones, la profundidad de nuestros sentimientos y la esencia de nuestra humanidad permanecen intactos. Número 9. ¿Alguna vez crearemos simulaciones del tamaño de universos? Si alguna vez llegáramos a tener la capacidad de crear una simulación del tamaño de un universo, o que al menos pareciera ser del tamaño de un universo, eso podría ser una indicación convincente de que vivimos en una simulación. El mayor obstáculo tecnológico para simular un universo completo es la potencia de cómputo. Capturar todas las facetas de un universo requeriría una capacidad de procesamiento inimaginable. Incluso si la ley de Moore, que predice que la potencia de las computadoras se duplica cada 2 años, continuara para siempre. Hay límites prácticos en el tamaño de los transistores y la cantidad de información que podemos almacenar y procesar. Por eso, simular un universo requeriría compromisos, como aproximar fenómenos o excluir detalles microscópicos. No es necesario crear un universo completo. Por ejemplo, hay especulaciones que afirman que las galaxias lejanas son hologramas. Esto indicaría que el universo es mucho más pequeño. Sin embargo, esta idea iría en contra de nuestro mejor entendimiento científico del universo. ¿No sería mejor que las creencias previas al Renacimiento, como que la Tierra es plana o el centro del universo? Si creáramos una simulación que al menos pareciera tener el tamaño de un universo, quizá algunos de sus habitantes serían seres conscientes. Eso abriría la posibilidad de que estos seres crearan simulaciones dentro de su propia simulación. Esto indicaría que existen muchas simulaciones dentro de otras simulaciones.
Estadísticamente hablando, dado el potencialmente vasto número de simulaciones, podría ser más probable que estemos viviendo dentro de una de estas realidades virtuales, en lugar de la realidad base o verdadera. Número 10. ¿Podemos escapar de la simulación? Si nuestra realidad es una construcción digital, teóricamente podríamos interactuar o enviar señales a las entidades. Más allá de nuestro universo percibido, esto requeriría comprender profundamente el código o las leyes que lo rigen. Si se detectan patrones, anomalías o fallas pueden ser identificadas, podrían proporcionar pistas o puertas traseras a través de las cuales la comunicación o interacción sea posible. Buscamos debilidades o vulnerabilidades en el sistema, igual que los hackers buscan fallas en el software. Si nuestro universo funciona como un vasto sistema computacional, los agujeros negros podrían representar una especie de sobrecarga del sistema o descarga de datos, donde la información es comprimida o eliminada. Entrar en un agujero negro, si fuera posible, tendría consecuencias impredecibles, desde una muerte instantánea hasta salir de la simulación. Si los agujeros de gusano existen y se estabilizan, permitirían atajos en el espacio-tiempo. En un universo simulado, podrían ser conductos entre distintas partes de la simulación, o incluso entre simulaciones diferentes. Es tentador usar agujeros de gusano como puentes para explorar o escapar a otros reinos. Sin embargo, los retos prácticos para comprender y acceder a estos agujeros de gusano serían enormes. La cuestión de si podemos escapar de una simulación hipotética depende de la naturaleza y la intención de los propios simuladores. Si quisieran que los habitantes tuvieran salida, habrían dejado pistas o caminos en nuestra realidad. Sin embargo, si su intención fuera mantener un sistema cerrado para observación o cualquier otro propósito, escapar podría ser imposible. Mientras sigamos explorando los límites de nuestro entendimiento, descubriremos más sobre la naturaleza de nuestra realidad, simulada o no.